Bienvenidos todos los que se conectaron. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, lunes. Esta clase semanal que es compartir con ustedes todo lo que sabemos sobre los aceites esenciales para su mejor uso y aplicación y que tengan la mejor respuesta terapéutica, que tengan la mejor experiencia usándolos, ya sea tópicamente, aromáticamente o a través de tomarlos o beberlos con un poco de agua. Y para el tema de hoy estoy muy contento de que Angélica Benítez esté con nosotros. Ella es una experta. Quiero platicarles que yo conocí a Angie mientras estudiaba medicina alternativa y complementaria. Nos dio varias clases en la universidad, entonces tiene muchísima experiencia compartiendo información, estando como docente y pues su tema y lo que le apasiona es la química. Por eso la invitamos a participar el día de hoy y accedió con todo su corazón. Entonces, pues celebremos que está aquí y celebremos su tema. Así que vamos a escucharla. Bienvenida, Angie. Todo tuyo. Hola Dani, gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí y les voy a hablar acerca de la química de los aceites esenciales. Normalmente cuando hablamos de química, lo primero que nos viene a la mente es una tabla periódica de cuando estábamos en la secundaria y el pánico de tener que aprendernos todo eso o hacer las reacciones químicas. Realmente es algo que no es tan cierto. La verdad es que la química es muy bonita. Y hoy vamos a utilizar, sí, la tabla periódica, pero solamente la vamos a utilizar como una referencia. Eh, y esta referencia va a ser para recordarnos que los elementos químicos que están en esa tabla periódica los tenemos en todo momento alrededor nuestro. Desde la computadora o el celular o la tableta en la cual nos estamos, a través de la cual nos estamos comunicando, a la ropa que traemos puesta en este momento, hasta nosotros mismos estamos hechos de elementos químicos. Y esa tabla periódica únicamente nos los agrupa en cierta manera. Y hablando de lo que serían los seres vivos, vamos a ver que pues los seres vivos tenemos muchas características, desde algunos que podemos movernos, otros que pueden volar, otros que pueden vivir en el agua, otros que nos permiten tener paisajes hermosos, como esta imagen que tenemos aquí abajo. Pero la característica que tenemos en común todos los seres vivos es que estamos formados por células. Y estas células, a su vez, van a estar formadas por moléculas que vamos a llamar biomoléculas, es decir, moléculas que están en los seres vivos. Y estas las hemos escuchado cuando hablamos de, este alimento tiene mucho azúcar, o este alimento tiene mucha grasa, o hablamos, por ejemplo, de los ácidos nucleicos cuando hablamos de las pruebas, por ejemplo, de paternidad que utilizan los ácidos nucleicos, o hablamos de la nueva, muchas bebidas nuevas que se están ofreciendo que tienen altas cantidades de proteínas. Entonces, todas estas moléculas van a tener en común que están formadas por ciertos elementos químicos. Y entre ellas, la que hoy va a tener especial atención para nosotros van a ser los lípidos. Estos lípidos van a ser importantes porque se utilizan para conformar todo lo que son nuestras células, es decir, le dan la estructura a la membrana, nos permiten utilizarse como soporte, como protección, por ejemplo, en el caso de las ceras que utilizan las plantas para evitar el contacto con el agua, o algunos animales, como algunas aves acuáticas, que también están utilizando estas ceras para protegerse del ambiente. Pero, por ejemplo, en el caso de las plantas hay otras moléculas de protección, que son los que conocemos como los aceites esenciales. Y estos aceites esenciales le funcionan a la planta como protección o bien como comunicación, y nosotros las vamos a utilizar con la misma función. Estos lípidos en general se caracterizan por ser más ligeros que el agua. Esto significa que si nosotros los ponemos en agua, estos tienden a irse hacia la superficie. Otra característica es que son untuosos, es decir, nos dejan una sensación grasa al tacto,
no son solubles en agua, podemos solubilizarlos ligeramente en alcohol y son muy solubles en algunos otros componentes orgánicos como son las acetonas o bien en otros aceites. Y vamos a considerar como lípidos a todas las que son las grasas y los aceites, y podemos mencionar las mantequillas, las ceras, las mantecas, pero también podemos mencionar aceites como los aceites vegetales o los aceites esenciales. En esta parte a veces tenemos como mucha confusión entre qué es un aceite vegetal y qué es un aceite esencial, o por qué le llamamos aceite esencial si en realidad no tiene como tal esa característica grasa. Y aquí la diferencia va a ser principalmente en que los aceites vegetales los vamos a obtener de las semillas o de algunos frutos, y estos van a tener un interés en la parte nutricional principalmente, y los vamos a utilizar para la preparación de alimentos o bien para aderezos, pero también los podemos utilizar como agentes emolientes y suavizantes de la piel o incluso como agentes antioxidantes según sea el tipo de aceite. Y ejemplos de este tipo de aceites vegetales podemos mencionar el aceite de oliva, el aceite de maíz, el aceite de coco, entre otros. Y aquí en la imagen les puse, por ejemplo, el aceite de coco de doTERRA, que tiene la característica que viene fraccionado, es decir, que van a separar algunos componentes de ese aceite, quitándonos las partes del aceite que pudieran ser oxidables y que pudieran hacer que ese aceite nos dure menos tiempo. Además, lo vuelve mucho más ligero para que pueda penetrar mejor en la piel. Si nos vamos hacia el lado de los aceites esenciales, vamos a ver que estos son mezclas complejas de compuestos volátiles. ¿Qué quiere decir? Que van a poder evaporarse con mucha facilidad a bajas temperaturas. Por eso es que cuando nosotros tomamos una gota de estos aceites y lo ponemos en nuestras manos, el calor de nuestra piel facilita que ese aceite se volatilice y lo podamos percibir. ¿Y qué es lo que vamos a percibir? Su olor pronunciado y penetrante. Ejemplos de estos aceites tenemos el aceite de limón, el aceite de menta, el aceite de incienso, por mencionar algunos de mis aceites favoritos. Pero también estos aceites van a tener otras características, y es que son producidos en las plantas como parte de su sistema de protección y comunicación. Es lo que les mencionaba hace un rato. Para la planta es muy importante producir un aceite esencial para repeler ciertas plagas, ciertas bacterias o ciertos insectos o incluso algunos animales herbívoros que quisieran comerse la planta. Pero también funciona como un medio de comunicación entre otras plantas o bien para atraer algunos insectos polinizadores. Y una característica de nuestros aceites esenciales es que van a estar compuestos por lo que vamos a denominar constituyentes. Y estos constituyentes son todas esas moléculas químicas que están formando el aceite. Y vamos a ver que un aceite esencial puede estar formado entre 1 o hasta más de 200 constituyentes químicos. Cada uno de estos constituyentes va a tener características químicas diferentes. Y eso es lo que nos da la variabilidad que tenemos en los aceites. Y otra de las cosas interesantes o de la magia que tienen los aceites esenciales es que su composición química va a cambiar con las condiciones ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Que no va a ser lo mismo un aceite esencial que estoy extrayendo de una planta de lavanda sembrada en México a sembrada en algún otro país que tenga unas condiciones climáticas diferentes. Por eso es que se debe de elegir primero las características ambientales en cuanto a los climas, en cuanto a las condiciones de riego y muchas otras condiciones de la planta para obtener la mayor cantidad de constituyentes químicos y en las concentraciones que requerimos en los aceites. Otra característica o otra de las diferencias es que de una misma planta vamos a poder obtener diferentes aceites. ¿Qué quiero decir con esto? Que como las plantas están produciendo estos aceites en diferentes órganos, por ejemplo, les puse aquí la naranja. De la naranja yo puedo obtener 3 aceites esenciales. Y estos 3 aceites esenciales van a tener constituyentes químicos diferentes. De la parte de los tallos y las hojas puedo obtener petit grain. De la parte de las flores puedo obtener neroli.
Y estos dos aceites se obtienen por destilación, es decir, por arrastre de vapor. Ponemos agua, vapor de agua, se hace pasar a través de estas plantas y entonces obtenemos los aceites. Pero tenemos un tercer aceite que podemos obtener de la naranja, y este es la naranja silvestre. Esta naranja silvestre se obtiene de las cáscaras del fruto y lo obtenemos por presión en frío. Todos hemos comido una naranja y al presionar la naranja observamos que salen pequeñas gotitas que llamamos zumo. Esas gotitas es parte del aceite esencial que vamos a obtener cuando hacemos una presión en frío de las cáscaras. Entonces aquí estamos observando tres aceites diferentes, tres aceites que son químicamente diferentes de una misma planta. Otra característica es que, por ejemplo, aun cuando los tres son de origen cítrico, Petit Grain no presenta una fotosensibilidad, es decir, no va a generar una lesión o una quemadura cuando nosotros nos exponemos al sol, porque tiene componentes químicos diferentes a los otros dos aceites. Y estos constituyentes de los aceites esenciales los podemos clasificar de dos maneras. Una es de acuerdo al tipo de cadena y el otro es de acuerdo a sus grupos funcionales. Los tipos de cadenas podemos hablar de monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos. Y en el caso de los grupos funcionales, hablaríamos de alcoholes, aldehídos, alquenos, ésteres y éteres. Perdón, y fenoles. Y aquí sí vamos a tener que volver a hacer referencia a nuestra tabla periódica. Pero quiero que pongan especial atención a los elementos químicos que están en color rojo. Estos elementos químicos que están en color rojo son los elementos químicos que van a formar parte de absolutamente todos los seres vivos, pero principalmente lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los tres que van a formar parte de cualquier molécula que esté en los seres vivos. Y en el caso del carbono nos permite generar cadenas para formar moléculas como la primera, que estamos hablando de una glucosa, esta que tenemos arriba a la derecha, que es vinagre, la que tenemos en el centro, que es una molécula de agua, y por último la que está abajo a nuestra derecha. Esta última es una molécula de alcohol. Es una molécula de alcohol etílico, como el alcohol que estamos utilizando ahorita todos para, en forma de gel, para sanitizarnos las manos. Y si se fijan, estas cadenas tienden a ser pequeñitas si las comparamos con cadenas de lípidos, que son las de esta imagen. Estas cadenas de lípidos tienden a ser moléculas mucho más grandes. Pero aun cuando son moléculas más grandes, se vuelven moléculas estables o son moléculas estables. Y esa estabilidad nos las va a dar las cadenas de carbono. Este carbono tiene la facilidad de generar cadenas muy estables. Podemos observar, por ejemplo, la cadena como de la vitamina A, que es grande, pero si la comparamos con este triglicérido o este fosfolípido que están abajo, son un poco más grandes. Estas cadenas siempre tienden a ser variables. Cuando hablamos de cadenas de carbono, vamos a hablar de tres tipos: cadenas lineales, cadenas ramificadas y cadenas cíclicas. La cadena lineal significa que tengo un carbono seguido de otro carbono. Las ramificadas significa que de una cadena de carbono voy a agregar otra cadena y la voy a unir. Y la cadena cíclica significa que mis cadenas de carbono van a evitar o van a estar completamente unidas y no voy a tener extremos. Y esto quizás suena como medio extraño, no nos parece tan tangible, y por eso les traje esta imagen con cadenas, con eslabones de cadena de bicicleta, para que fuera un poco más fácil de entender. Entonces, en la primera es como si fuera un solo eslabón de una cadenita, no tengo ningún problema con ellos, están seguidos. En las cadenas ramificadas tengo mis eslabones, pero hay uno que están formando cadenas, líneas adicionales. Y en las cadenas cíclicas son cadenas que están completamente cerradas. Y estas cadenas, así como las cadenas de las bicicletas, pueden formar diferentes formas, de acuerdo a las longitudes que tengan estas cadenas o a las uniones que haya entre ellas, pudiéndonos formar así cadenas como las del DNA. Y
Entonces vamos a hablar ahora de nuestra primera división, que era en cuanto a las cadenas. Ya vimos que esas cadenas las podemos tomar que son como similares a una cadena de bicicleta. Y decíamos que en el caso de la primera división hablábamos de terpenos. Esta división es simplemente cómo es la cadena de carbono. Si es corta, que pueda estar siendo un monoterpeno, es decir, que solo está formada por 2 unidades de isopreno, y estaríamos hablando de 10 carbonos. O si es un poco más larga, la llamaríamos sesquiterpenos, si es que tuviera 15 cadenas de carbonos, que sería la imagen que está hasta abajo. Normalmente nuestros aceites esenciales van a estar formados por monoterpenos o sesquiterpenos. Y estos nos van a diferenciar de acuerdo a cómo estén estructurados. Estos terpenos nos van a dar las características de nuestros aceites esenciales. Y estos pueden ser cadenas abiertas o bien cadenas cíclicas. Y hablando ya de nuestros grupos funcionales, vamos a hablar de lo que es el alcohol, que el alcohol va a ser nuestra cadena, que sería la parte de estructura molecular, se refiere a la cadena, que podría ser de una longitud variable, pudiera ser cíclica, como el caso de la imagen que tenemos aquí, que es del mentol, y átomos que están encerrados en la línea punteada son los que nos van a definir que esta molécula es un alcohol. En el caso de abajo, estamos hablando que en lugar de tener un oxígeno y un hidrógeno, tiene solamente un oxígeno, y en este caso lo vamos a llamar aldehído. Tenemos una molécula parecida, a la cual al final, dentro de la línea punteada, tenemos al oxígeno, y esto nos determina que esta molécula ahora es un aldehído. En este caso es un componente del aceite de comino. Dentro de los alcoholes, o la característica de los alcoholes, es que su nombre termina en ol. Y aquí podemos hablar del mentol, del geraniol, linalol. Y vamos a tener también, estos son ejemplos de alcoholes terpenos, es decir, tengo una cadena de monoterpeno, pero tiene una terminación alcohol. Si hablamos de alcoholes sesquiterpenos, significa que tengo una cadena de sesquiterpenos a la cual estoy adicionando un grupo alcohol. Y las características de estos alcoholes es que sus aromas son relajantes, nos ayudan a aliviar sentimientos de ansiedad. Si los aplicamos de manera tópica, nos pueden ayudar como repelentes, pero también tienen propiedades limpiadoras sobre nuestra piel. Y si los vamos a ingerir, nos ayudan en el sistema nervioso, calmando nuestros niveles de estrés. Y aquí tengo ejemplos, como es el árbol del té, geranio, la semilla de cilantro, albahaca, lavanda. Todos estos son alcoholes monoterpenos. Significa, ¿por qué me interesa saber qué tipo de moléculas tiene? Porque si yo necesito una molécula para relajar, que es la lavanda, que sé que tiene un alcohol monoterpeno que me ayuda a relajar, pero en mi kit ya se me acabó la lavanda, puedo buscar alguna molécula que contenga otro tipo de alcohol monoterpeno que me pueda generar ese mismo efecto. Y podría decir, bueno, voy a probar con el geranio, que también tiene ese alcohol, y entonces puedo hacer sustituciones entre los aceites esenciales. En el caso de los alcoholes sesquiterpenos, les mencionaba, tenemos pachuli, sándalo, cedro y vetiver. Cuando hablamos de aldehídos, estos aldehídos terminan en el sufijo al o vienen con el nombre aldehído. Y también tenemos monoterpenos, es decir, cadenas de 10 carbonos con el grupo funcional aldehído, y podemos mencionar al geranial, al neral, al culminal, al decenal, y como sesquiterpenos al farnesal, valneral. Estos tienen propiedades calmantes, relajantes y protectoras cuando los usamos de manera aromática, y de manera tópica nos ayudan a quitar manchas, nos ayudan a mantener nuestra piel más saludable, nos ayudan también en lo que es la higiene de la cavidad bucal, y nos brindan una sensación cálida a la piel. De manera interna, se pueden utilizar para el sistema cardiovascular, digestivo, inmunitario y nervioso.
Tenemos ejemplos como la acacia, la canela, la melisa, la citronela y el limoncillo. Aquí es interesante, por ejemplo, el caso de la melisa. La melisa nos dice aquí que nos ayuda al aparato digestivo y nos ayuda al sistema nervioso. El aceite de melisa tiene esa característica de poder trabajar de manera simultánea entre estos dos sistemas. Podríamos hablar, por ejemplo, de personas que les duele la cabeza después de comer, o bien personas que algunos alimentos o el estrés les pudiera generar que los alimentos no les caigan bien. Entonces, utilizar, por ejemplo, la melisa podría ser muy útil para ello. Aquí tengo un ejemplo de lo que es la estructura química de lo que es el neral, y el neral lo encuentro en la citronela y en la melisa. Otro de los grupos funcionales son los alquenos. Este tiene la característica que son cadenas que van a tener enlaces dobles. Estas líneas que se encuentran dentro del primer anillo, en la primera imagen, en el anillo en forma de pentágono, en la segunda imagen, o bien las líneas dobles que se encuentran en la cadena de la molécula que está en la parte inferior, estos son los alquenos, es decir, hay dos carbonos que se están uniendo mediante enlaces dobles. Y estos alquenos van a tener la característica que nos ayudan como antioxidantes cuando los estamos utilizando de manera tópica. De manera aromática son muy fragantes y sus olores tienden a ser muy agradables. De manera interna nos funcionan como antioxidantes para lo que son todos los órganos internos, para el sistema nervioso, para el digestivo, reproductivo, y circulatorio. Estas moléculas las vamos a localizar porque terminan en eno, como el alfa-pineno, el sabineno, el limoneno y el gamma-terpineno. Estos son ejemplos de alquenos monoterpenos. Si se fijan, la primera clasificación que vimos de terpenos y sesquiterpenos la estamos repitiendo con todos los grupos funcionales, porque lo único que estamos observando es que las diferentes cadenas se están uniendo a otras moléculas y es la que nos están dando las características especiales. En este caso podemos hablar de el aceite de naranja, el aceite de limón, el aceite de incienso. Estos tienen lo que son los monoterpenos. Mientras que sesquiterpenos, alquenos, hablamos de ylang-ylang, la melisa, la pimienta, el jengibre y la cobaya. Aquí tenemos una imagen de nuestra estructura química del alfa-fenadreno, que seguimos hablando de los alquenos. Es un monoterpeno alqueno, significa que nuestra cadena tiene 5 carbonos y tiene enlaces dobles. Dentro de los grupos funcionales ésteres, vamos a observar que aquí tenemos un enlace, no un enlace, sino más bien un grupo funcional que va a estar formado por carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Este grupo funcional nos va a dar características especiales. Ahorita las vamos a ver, pero les quería mostrar esta otra imagen que está de este lado. Este es uno de los constituyentes principales del jazmín. Ese aceite tan aromático, tan rico, está constituido por este tipo de componentes, de ésteres. Y estos ésteres nos van a dar características o propiedades que son relajantes, calmantes y equilibrantes. Si los utilizamos de manera tópica, nos ayudan a rejuvenecer la piel, nos protegen contra amenazas del ambiente y también los podemos utilizar en uso interno. Nos ayudan a lo que es la salud de nuestro corazón, nuestras venas, el sistema inmunológico, nervioso y digestivo. Estos vamos a ver que son, ya les había dicho, 2 cadenas, pero la característica en cuanto a su nombre es que terminan en ato.
y tenemos el acetato de linalino, el angelato de metilamino, el acetato de bencilo, el acetato de bornilo. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar, por ejemplo, en la gaulteria, en el helicriso, en el arbovitae, la manzanilla romana y también otra vez en la lavanda. Si se fijan, hay aceites que se van repitiendo en diferentes tipos de grupos funcionales. Esto es porque, como les decía en un principio, un aceite esencial puede tener diferentes constituyentes. Entonces puede tener tanto alcoholes, como puede tener ésteres, como puede tener cetonas. El efecto que va a tener el aceite depende de la suma de todos estos constituyentes. Tenemos ahora lo que son los éteres. Estos éteres, vamos a tener aquí nuestro oxígeno otra vez, que sería nuestro grupo funcional. Y estos éteres no son muy comunes en monoterpenos, los vamos a tener más en lo que son los sesquiterpenos. Y dentro de los sesquiterpenos vamos a hablar del cursereno, el furano eudecema 1,3-dieno, que estos son sesquiterpenos ésteres. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en los aceites como el de eucalipto, el cardamomo, vetiver y el aceite de mirra. Estos éteres nos ayudan a calmar las emociones, nos promueven sentimientos de calma y nos ayudan a despejar las vías respiratorias. Este de vías respiratorias despejadas es muy característico de lo que es el eucalipto. De manera tópica nos ayudan a limpiar superficies, a mejorar la apariencia de la piel, y de manera interna vamos a tener ahí unas diferencias de acuerdo a cada uno de los aceites, pero principalmente tienen un efecto antioxidante, es decir, van a atrapar radicales libres que pudieran estar afectando a nuestras células. Lo que son las cetonas. Estas cetonas lo que nos van a ayudar o nos van a ayudar en generarnos energía, nos generan estabilidad, ayudan a despejar vías respiratorias, tienen propiedades repelentes y nos ayudan a mantener nuestra piel limpia. En el caso de los monoterpenos, nos ayudan a las funciones digestivas y nerviosas. Aquí podemos hablar del geranio, la alcarabea, el incienso, el nardo, la menta y la hierbabuena. El alcanfor es una cetona, aunque su nombre no esté relacionado con el nombre que normalmente van a utilizar las cetonas, que es terminación ona, como lo es rotundona, dabadanona, que son terminaciones en ona. Y aquí en la imagen tenemos un monoterpeno cetona y un sesquiterpeno cetona. Si se fijan, lo que va a variar es el tamaño de la molécula, mientras que el alcanfor es una molécula muy grande, la jatamanzona el alcanfor es una molécula más pequeña que la jatamanzona, porque la jatamanzona tiene 5 carbonos más. Y esta diferencia en esos 5 carbonos hace que las moléculas de monoterpenos tiendan a ser mucho más volátiles, es decir, se puedan evaporar o volar mucho más. Otro de los grupos funcionales son los fenoles. Este grupo funcional fenol es un subtipo especial de alcohol. Si se fijan, termina en OH igual que los alcoholes. Pero la característica es que se une a un anillo, que vamos a denominar un anillo de benceno. Voy a regresar a la diapositiva para que lo vean. Aquí a la derecha, este anillo en forma de hexágono, con estas líneas hacia el interior, es un anillo de benceno. Este anillo de benceno es el que le va a dar nuestra característica a nuestros fenoles. Y también su terminación va a ser ol.
como el timol, el carbacrol, el eugenol. Estos son monoterpenos. Prácticamente no vamos a encontrar sesquiterpenos. Y vamos a hablar que de manera aromática son vigorizantes, tienen propiedades limpiadoras, tienen propiedades antioxidantes, tienen propiedades antibacterianas. ¿Dónde los encontramos? En el tomillo, el orégano, el clavo y la albahaca. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el timol. Este timol es un monoterpeno fenólico, que es el que vamos a encontrar como constituyente del aceite de tomillo, principalmente en el orégano, pero quiero que vean en esta parte de la tabla al final, dice composición porcentual en los aceites de doTERRA. Aquí nos dice, por ejemplo, que aunque el timol lo voy a tener tanto en el tomillo como en el orégano, lo tengo en concentraciones diferentes. Entonces, si yo quiero las propiedades del timol, que me ayuda, por ejemplo, en la salud de la boca y que lo puedo utilizar para un enjuague bucal, estamos hablando que este aceite, este fenol, lo tengo en una concentración del 30 al 60%, y que aunque también lo voy a tener en el orégano, como está en una concentración más pequeña, no va a tener el mismo efecto en cuanto a este constituyente. Podría sustituirlo con algunos otros constituyentes que me generen ese mismo beneficio. Por último, vamos a hablar de los fenilpropenos. Estos fenilpropenos también vamos a hablar que están unidos a un grupo bencénico, pero estos tienden a ser más grandes. Se encuentran en compuestos monoterpénicos, pero no son comunes en la mayoría de los aceites. Y ejemplos de estos son el anetol, que también lo conocemos como estragol, y estos los encontramos en aceites como el hinojo y la albahaca. Estos fenilpropenos tienen las características que al utilizarlos de manera aromática son vigorizantes. Cuando se utilizan de manera tópica mejoran la apariencia de la piel, apoyan en general a procesos de salud y de manera interna nos ayudan a mejorar el sistema cardiovascular y promover la salud de todo nuestro sistema circulatorio. Tenemos aquí otra vez esta tabla, como les comentaba, al inicio tenemos lo que es el constituyente, la estructura, la clasificación química, cuáles son los beneficios que nos da y cuál es la composición porcentual de aceites de doTERRA. Hago hincapié en esta imagen porque esta tabla está en el libro de la química de los aceites esenciales. Ustedes pueden consultar este libro y encontrarían esto. ¿Cuál es el constituyente, su estructura química, la clasificación, el beneficio y la composición porcentual? Y les decía yo hace rato, si estoy buscando, por ejemplo, una molécula para sustituir a otra, me tendría que ir a estas referencias para buscar cuál es el beneficio que me está dando esta molécula química, ver la concentración que la encuentro en cada uno de mis aceites y de esa manera poder hacer las sustituciones o bien empezar a hacer mezclas que puedan tener un efecto mucho más eficiente en mis pacientes. Esta imagen también me gustó mucho, es la rueda química de los aceites de doTERRA. Esta rueda química me pareció como fácil de entender. En el centro, la parte negra nos dice el tipo de estructura molecular, es decir, el tipo de cadena. Y ya habíamos dicho que en cuanto a las cadenas vamos a hablar de monoterpenos y sesquiterpenos. En la siguiente línea, la que está en color amarillo, me va a hablar acerca de los grupos funcionales. Esta me va a decir qué tipo de grupo funcional es, si es un alcohol, si es una acetona, si es un aldehído. Y de esa manera puedo ir empezando a buscar cuál es la función que necesito de mi aceite.
En el tercer círculo, que es el círculo de color verde, viene la parte de los nombres químicos de los compuestos principales que vamos a encontrar en estos aceites. Ya sea si es un linalol, por ejemplo, lo tendríamos que buscar en esta línea verde, o si es el timol, también lo tendríamos que buscar en esta línea verde, pero todos se van a ir relacionando unos con otros. Y por último, la última línea es donde voy a encontrar los aceites esenciales que van a tener ese constituyente químico con ese grupo funcional, con ese tipo de cadena. Entonces, si se fijan, todo va relacionado. Y aquí tenemos un ejemplo de una de las tres ruedas químicas de los aceites. En este vamos a hablar de lo que son los monoterpenos. Si se fijan en el centro de nuestro círculo, nos dice que la estructura molecular son monoterpenos. Si nos vamos al siguiente círculo, vamos a ver que esto nos va a hablar de los aldehídos, los fenoles, fenilpropenos, cetonas, alcoholes y los monoterpenos. Y entonces de ahí nos vamos al siguiente círculo y nos pone, por ejemplo, en el caso de los aldehídos, al geranial y al neral. Y si nos vamos al último círculo, puedo observar cuáles son mis aceites esenciales que contienen este compuesto. Y puedo ver que es el lemongrass y la melisa. Pero si nos vamos todavía a la última parte de nuestro círculo, vamos a observar que vienen tres palabras: restaurar, vigorizar y elevar. Y entonces estamos observando cómo estos círculos nos están dividiendo a estos aceites en tres grupos de acuerdo a sus componentes químicos. En el caso de los que están como en color melón, que es la parte de restaurar, vamos a ver que estos son aceites que nos brindan apoyo emocional y físico y que pueden utilizarse para revivir, fortalecer y rejuvenecer el cuerpo. Y entonces ahí vamos a hablar, por ejemplo, de aceites como el limoncillo, la melisa, la canela, casia, comino, cilantro, clavo, orégano y tomillo. Todos estos me van a ayudar a restaurar. Si quiero hablar de los que me van a ayudar a elevar, serían aceites que puedo utilizar para inspirar. Me van a generar sentimientos de euforia y reanimación. Y aquí puedo hablar, si se fijan, son muchos de los cítricos. Estamos hablando de la bergamota, la naranja silvestre, la tangerina, el pomelo. Y todos estos que les acabo de mencionar tienen un componente en común, que es el limoneno. Y aquí estamos hablando que su componente es el monoterpeno. ¿Qué significa esto? Que este no va a tener como tal un grupo funcional que me esté generando una variación. En el caso de los otros que nos ayudan en este proceso de elevar, sería el taniceto, que es el glutamine, y lo que es el abeto. Estos también tienen propiedades para elevar, para reanimar nuestro estado de ánimo. Si hablamos de vigorizar, vamos a ver que estos aceites nos brindan sentimientos de motivación y activación. Estos tienden a ser aceites frescos y estimulantes. Y aquí hablamos de hinojo, hierbabuena, eneldo y menta. Todos estos van a ayudar a elevar nuestro sistema. Y esto lo van a hacer en el caso de la menta a través de su componente químico, que es el mentol. El hinojo lo hace a través del anetol. Pero en el caso de la hierbabuena y el eneldo, comparten un componente que es la carbona. Lo que puedo hacer es utilizarlos para sustituir. O por ejemplo, se me acabó el hinojo, ok, no tengo hinojo, pues entonces me voy a mi rueda química y digo, ok, no tengo hinojo, no hay un componente químico similar en algún otro aceite, pero de acuerdo a la rueda, puedo utilizar para este mismo efecto de vigorizar la hierbabuena, el eneldo o la menta. Y entonces tengo tres opciones más para sustituir a ese hinojo. A veces queremos, por ejemplo, un aceite como el de melisa, que es muy caro y no tenemos aceite de melisa, pero yo puedo observar que quizás el limoncillo tiene los mismos componentes, quizás no los tenga en la misma concentración, pero lo contiene. Y lo que podría yo hacer es decir, bueno,
no tengo melisa, puedo utilizar el limoncillo, lo voy a tener que utilizar quizá en mayor dosis, no es como más concentrado, sino utilizarlo más veces y para poder obtener el mismo efecto que la melisa, pero puedo hacer esa sustitución. Esta otra rueda nos sigue hablando de lo que son los monoterpenos, pero en este caso nos va a hablar de restaurar, aclarar y calmar. Y aquí en esta parte de calmar, por ejemplo, vamos a encontrar la lavanda, que normalmente cuando alguien nos dice un aceite para relajar, el primero que pensamos es en la lavanda. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la lavanda mezclada con petit grain. Y si se fijan, estos comparten un componente químico. Y esto lo que pudiera hacer es generar un efecto sinérgico, es decir, que me incremente el efecto calmante que pueda tener por sí solo cada uno de los aceites. Y puedo hacer esto mismo con algún otro. Por ejemplo, quiero hablar de un efecto aclarante. Ok, pues puedo utilizar, por ejemplo, rosa mezclada con árbol del té. En el caso del aclarante, estos aceites tienden a utilizarse de manera tópica y nos ayudan a mejorar la apariencia de la piel, pero también el tono de la piel. De manera un poco más emocional, nos ayuda a asentar y a resolver sentimientos ambiguos o inciertos. Y lo hacen a través de componentes como el geraniol, el citronelol y el terpinel 4-ol. Si se fijan, estos son los componentes que estamos hablando, que no son los únicos, pero sí son los que están en mayor concentración en este tipo de aceites y son los que van a tener la función que nos está dando para estos aceites. En el caso de la parte de restaurar, podríamos hablar, por ejemplo, del romero, que el romero es un aceite con una cantidad de usos muy grande, pero pasa lo mismo con el incienso. El incienso realmente se ha vuelto uno de mis favoritos por el aroma que tiene, por no sé, como los sentimientos que evoca, y realmente me ha ayudado mucho. Este incienso comparte algunos componentes con el junípero, con el ciprés y con el mismo romero. Y si se fijan, esto tiene mucha relación porque tanto el ciprés, el enebro y el incienso provienen de árboles que tienen resinas. Entonces vamos a observar que a través de este tipo de plantas vamos a observar o vamos a tener la presencia del componente químico que es el alfa-pineno. Este alfa-pineno es un monoterpeno. Y al estar en estos tres, yo puedo hacer o bien combinaciones entre ellos para incrementar su efecto, o bien sustituir uno de estos aceites por otro. La última rueda química es la rueda de los sesquiterpenos, es decir, la rueda de las moléculas químicas de 15 carbonos o las moléculas químicas que tienden a ser un poquito más grandes. Y en este caso, la parte más externa del círculo nos los divide en dos, en aliviar y en estabilizar. Aliviar porque son aceites que nos ayudan a aliviar malestares emocionales y físicos. También nos ayudan a generar un sentimiento de confort o de consuelo. Y esto lo vamos a ver en el círculo, todos los que están en el color rosa. Y podemos hablar de la mirra, del ylang-ylang, la pimienta, cobaiba, melisa, jengibre y lo que es la madera de cedro. Y lo hacen a través de sus componentes químicos. Si se fijan, por ejemplo, es cariofileno. Este cariofileno lo encuentro en el ylang-ylang, en la pimienta negra, cobaiba, melisa y toronjil. Entonces, perdón, hasta la melisa, el toronjil ya no. Entonces puedo utilizar cualquiera de estos aceites y obtener el efecto de este componente químico. En el caso de nuestro círculo, la parte que está en color verde, nos hace referencia a los aceites que nos ayudan a estabilizar. Nos ayudan a sentir que estamos en una plataforma más firme, como que estamos encontrando una paz. Y aquí podemos hablar del nardo, del pachuli, otra vez hablamos de madera de cedro, del vetiver y hablamos de lo que es el sándalo. Si se fijan, cada uno de ellos tiene un componente químico diferente.
Y entonces, aunque no voy a poder encontrar una sustitución quizá por el mismo componente químico, sí puedo encontrar una sustitución por el efecto que me está generando este aceite. Y aquí una cosa interesante, tenemos por un lado en la parte rosa el cedro, pero también lo tenemos en la parte verde a lo que es el cedro. Entonces esto significa que ese cedro me va a ayudar para generar sentimientos o una sensación de estabilidad, pero al mismo tiempo una sensación de confort o de alivio. Bueno, eso sería prácticamente todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que me fue muy rápido para varias. No, estuvo perfecto, Angie. La verdad es que sigo siendo tu fan. Me encanta cómo explicas y cómo platicas. Y es bien chistoso porque a pesar de que ya había leído el libro de química, como que me lo platicaste muy sabroso. Se antoja, de verdad se antoja, y me gustó mucho las referencias que usaste. El ejemplo de la cadena creo que hace mucho más fácil entender cómo funciona una cadena química usando un ejemplo de cadena de bicicleta. Y así podemos saber muchísimos beneficios, y justo ese ha sido un tema de que a veces decimos, se nos acabó tal aceite, se nos acabó la mirra, se nos acabó el pachuli, se nos acabó tal, ¿ahora qué hago? Se puede acudir a este libro. Todos los que se conectaron y quieran el libro se los podemos compartir con mucho gusto para que lo tengan a la mano. Y pues muchas gracias. A mí me gustó muchísimo la presentación. No sé si hay alguna duda. Pues muchísimas gracias, chicos, de verdad me da mucho gusto verlos conectados. Muchas gracias, Angie, y nos vemos el próximo lunes en su clase semanal. Gracias, Angie, nos vemos. No, de que hasta Bye bye.